En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 42, la Biblia dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto que acabo de leer forma parte de un contexto importantísimo en la Biblia. Me refiero al establecimiento de la iglesia que Cristo aseguró edificar, según lo que Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice. Ciertamente el Nuevo Testamento narra cómo los predicadores anunciaban el reino del Señor, esto es, la iglesia del Señor, que estaba muy próxima a ser inaugurada en días del primer siglo. Sin embargo, la predicación de la iglesia fue anunciada claramente por los profetas desde hace aproximadamente 700 años antes de la aparición del Mesías en la tierra. No cabe duda que estudiar la iglesia de Cristo es algo maravilloso, ya que conocemos de qué manera se fue desarrollando el plan de Dios para establecer la iglesia, para después comenzar a inflar el número de almas que serían añadidas a la iglesia de Cristo. Desde el primer siglo hasta este día, hoy 4 de agosto del 2020, la iglesia sigue activa y toda persona tiene libre acceso por la gracia de Dios y por las obras de obediencia. Muchos somos los que gozamos de esta membresía el día de hoy, pero el tema que hoy nos interesa es: ¿qué es lo que pasa después de ser añadido a la iglesia de Cristo? ¿Qué deberíamos estar haciendo todos aquellos que tomamos la mejor decisión de ser parte de la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta que hoy nos interesa. El pasaje bíblico con el que desplegamos este estudio nos dice algunas cosas en las que los cristianos primitivos perseveraron. El texto una vez más enseña, lo voy a releer: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero dirigir su atención hacia la primera palabra de este texto, porque es elemental para entender la necesidad e importancia de seguir haciendo algo una vez dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lea Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Esta palabra a la que me quiero referir, y quiero que su enfoque esté por completo en esta palabra, es la palabra perseveraban. Y esta palabra se define como un verbo que hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. Esa es la definición de este término. Perseverar es, mis queridos hermanos, perdurar, mantenerse, permanecer, persistir, proseguir, continuar, empeñarse, insistir, obstinarse. Eso es lo que tiene que decirnos esta palabra tan importante. Así que, como podemos observar, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, un miembro de la iglesia debe estar perpetuamente activo el resto de su vida. Ahora la pregunta es: ¿activo en qué específicamente? Este texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 2 y verso 42 nos da evidencia de al menos cuatro prácticas esenciales como cristianos. Vamos a ir una por una. Número 1. La doctrina apostólica. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, es muy importante aclarar que no estamos basando nuestra fe y prácticas en una autoridad humana, sino divina. Quiero decir que cuando hacemos lo que hacemos, no lo ponemos por obra porque el apóstol Pedro lo haya dicho, basado en subjetividad, o porque el apóstol Pablo lo haya dicho basado en su propia apreciación personal. Jesús mostró claramente que al recibir la enseñanza de sus apóstoles, recibimos la enseñanza del Padre mismo. Escuche lo que dice Mateo, capítulo 10, si tiene una Biblia en casa, espero que me esté acompañando a las citas que vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 10 y versículo 40. Mateo 10:40, escuche lo que la Biblia dice aquí. Dice aquí en palabras de Jesús: el que a vosotros recibe,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es lo que dice Mateo 10:40. Claramente la Biblia nos da evidencia de que al leer y obedecer un escrito de Lucas, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Pablo o quien sea, cualquier otro autor inspirado por Dios, es muy importante entender esto, cualquier autor inspirado por Dios, no estamos ajustándonos, nosotros nos estamos ajustando al obedecer y al leer estos escritos a la autoridad de Dios, lejos de a la de un hombre común. Pablo también dice en 1 Corintios 14:37, vamos para allá, a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37, dice aquí la palabra: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, son mandamientos del Señor. Así que todo lo que escribía Pablo, todo lo que comunicaba cualquier siervo de Dios inspirado, pues venía de parte de Dios, no de un hombre. Razonando en esta idea, mis queridos hermanos, no hay espacio para pensar que al decir que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, estamos aludiendo a la idea de armonizar nuestras prácticas con lo que pensaron que era correcto ciertos hombres de hace 2000 años. Eso no es lo que estamos diciendo, no es lo que la Biblia enseña. La Escritura nos aclara que al obedecer el Nuevo Testamento en su conjunto, es obedecer y respetar la palabra de Dios y no la de los hombres. También cabe mencionar que Jesús le dio autoridad a estos hombres para enseñar. Si puede leer por favor en casa Mateo capítulo 16 y versículos 18 al 19, donde Jesús le dice a Pedro que le daría las llaves. Llaves es un sinónimo de autoridad y por lo tanto debemos sujetarnos con ánimo voluntario a estas enseñanzas que nos llenan de bendición. Así que los cristianos, una vez que fueron añadidos a la iglesia, persistían en la doctrina de Dios. La palabra doctrina significa básicamente un conjunto de enseñanzas. Así que la Biblia nos está mostrando que debemos obstinadamente practicar las enseñanzas de Cristo. Si cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanzas, no cabe duda que sin esta doctrina no sabríamos cómo agradar a nuestro Dios. La doctrina nos ayuda a saber cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad. Y si no lo estamos haciendo, por ende, pues no conoceríamos cómo llegar al cielo. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 15, la Biblia dice aquí, tengo aquí mi Biblia buscando los textos, sacando, y la Biblia dice así: y que desde la niñez, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez, aquí Pablo hablando a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Ahora también debemos enfatizar estrictamente que esta doctrina o enseñanza en la que debemos perseverar es en la de Cristo. De lo contrario, si persistimos en doctrinas que la Biblia desconoce o que son ajenas a las páginas del Nuevo Testamento, estaríamos participando en practicar doctrinas de hombres, algo que Jesús juzgó con severidad. Vaya a Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9, donde Jesús reprende a esa audiencia diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. También la Biblia dice, un texto muy importantísimo y muy clave en cuanto a este punto de la doctrina, la Biblia dice en 2 de Juan, versículos 9 al 11, 2 de Juan capítulo 1 y versículos del 9 al 11, cualquiera, escuche con atención, cualquiera que se extravía y no persevera, y note que aquí se está usando la misma palabra o el mismo término que estamos leyendo en Hechos 2:42, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es un texto clave, claramente. Si no predicamos, mis queridos hermanos y amigos, si no predicamos y practicamos la doctrina o enseñanza de Cristo, sencillamente estamos destinados al fracaso eterno. No tenemos al Padre, dice el texto. El siguiente hábito en el cual los cristianos se involucraron continuamente es en la comunión. Uno podría pensar, ¿qué de bueno vendría a nosotros si convivimos y nos gozamos los unos con los otros? Esto es lo que el texto enseña, una vez más regresando a Hechos 2:42, Hechos capítulo 2 y verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso ya lo vimos, y que es muy importante el día de hoy continuar haciéndolo con persistencia. Y lo siguiente es, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Así que, ¿qué de beneficio hay en eso? Si estamos conviviendo los unos con los otros, frecuentándonos los unos con los otros, ¿qué hay de beneficio ahí? La verdad, mi querido hermano, es que hay bastante edificación cuando uno interactúa con el resto de la membresía. Si perseveramos en la comunión entre cristianos, créame que se fortalecerán los lazos de hermandad y amistad, y esto provocará la fortaleza espiritual de cada uno. Vamos a ir a un ejemplo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 18, la Biblia dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así dice el texto. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto lo escribe Pablo tocante al tema de la segunda aparición de Jesús, en donde tomará la iglesia para estar juntos por la eternidad. Piensa en lo siguiente: ¿cómo vamos a alentarnos con palabras de ánimo en medio de las situaciones difíciles si nunca estamos en contacto o si nunca nos vemos, si nunca nos llamamos, si nunca estamos al pendiente de nuestros hermanos? ¿Cómo podemos estar en comunión si no existe esa relación entre nosotros? ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a reprender? ¿Cómo vamos a animar a la membresía o al resto de la membresía si no tenemos ese interés? ¿Vamos a esperar a recibir un buen consejo o una amistad digna en el mundo? A veces podría pensar usted que sería más recomendable acudir a un amigo del mundo con consejos del mundo. No lo creo. Si realmente pensamos en nuestro cristianismo, no deberíamos esperar encontrar una mejor amistad en el mundo que en la iglesia. Busquemos, mis queridos hermanos, le animo a que nos busquemos de todo corazón, que busquemos de corazón la posibilidad de buscarnos como familia de la fe que somos para acrecentar nuestro cristianismo y asimismo para fortalecernos. Como el texto que acabo de leer, Pablo les anima a animarse con estas palabras de aliento, y si conocemos el contexto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pues se hace mucho más clara la idea del por qué es necesario estar en comunión. Los hermanos o los cristianos del primer siglo, mis hermanos, se gozaban de esta práctica y lo hacían con frecuencia. Realmente tenían este concepto en alto. Nosotros debemos hacer lo mismo. Recuerde, ellos perseveraron en esta práctica después de ser bautizados y añadidos a la iglesia. Eso es lo que leemos en Hechos 2. Fueron bautizados, Cristo los añadía a cada uno de ellos al ser bautizados, y posteriormente dice la palabra que practicaban estas cosas, practicaban el perseverar en la doctrina y en la comunión los unos con los otros. Si volvemos un poco más adelante, ahí en Hechos capítulo 2 y versículos 44 al 46, Hechos 2 del 44 al 46, un poco más adelante de nuestro texto base, la Biblia dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos cómo es verdad que la iglesia primitiva disfrutaba de esta perfecta comunión. El texto dice, o revela, el texto que acabo de leer, revela por completo que se armonizaban los hermanos, que se gozaban en estar los unos con los otros. Esto me recuerda a Salmos, capítulo 133 y verso 1, en donde dice el salmista,
Mirad cuán bello y delicioso es delicioso, como dice el salmista, habitar los hermanos juntos. ¿Cómo gozar? Es una pregunta, hermanos, ¿cómo gozar de esta comunión si nos ausentamos en los servicios? Si no nos importa en los estudios, si no nos importa cuando la iglesia se pone de acuerdo para reunirnos, ¿cómo cumplir con eso? Si queremos lograr cumplir y perseverar en la comunión, la mejor forma de hacerlo, mi querido hermano, es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hebreos capítulo 10 y verso 25. Así que entonces hay que proseguir una vez dentro de la iglesia en la doctrina de Jesús, en la comunión. Y ahora pasemos a la siguiente práctica, que es, número 3, el partimiento del pan. Una vez más, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. Número 2, en la comunión los unos con los otros. Y número 3, en el partimiento del pan. Persistían los cristianos primitivos y debemos el día de hoy perseverar en el partimiento del pan. Y pues, ¿cómo olvidar y dejar de practicar este acto tan precioso en el cual el conjunto de la iglesia se enlaza en un mismo sentir para recordar la muerte de nuestro Salvador y asimismo anunciar su próximo advenimiento? Dice Primera de Corintios. Me gustaría leerlo, es el texto que siempre leemos, ¿verdad? Antes de tomar la cena, pero es digno de leer estas maravillosas palabras. Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es el mandamiento, es lo que está instruyendo aquí Pablo referente a la cena. Ahora la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que este texto que leemos en Hechos 2:42 está apuntando o refiriéndose a la Santa Cena que observamos el día domingo? Es decir, ¿cómo podemos estar seguros, muy bien confiados en que esta frase que dice que perseveraban en el partimiento del pan está haciendo referencia a la cena del Señor y no a una cena común? ¿Cómo aseguramos eso? Y bueno, hay algunas evidencias que podemos poner a la mesa para concluir que efectivamente estos cristianos estaban observando y practicando o participando en este recordatorio al tomar el pan y el jugo de la vid. Primero, la evidencia interna, que es la Biblia, nos manifiesta que el día domingo era el día en que los cristianos participaban de esta cena. Puede leer en casa Hechos 27, donde dice que los discípulos se reunían para partir el pan el primer día de la semana, equivalente al domingo. Así que si estos cristianos estaban reunidos el día domingo y vemos que participaron del pan, es muy seguro que no fuera una comida para socializar o un alimento común, sino más bien la Santa Cena que Cristo instituyó para recordar su muerte. Además, no solo la evidencia interna, sino que la evidencia externa, la historia secular, nos reafirma lo que la Biblia nos demuestra, pues documentos antiguos, mis queridos hermanos, como la Didache o Didache, es una obra que muestra las enseñanzas apostólicas en el primer siglo, y esta obra marca a los cristianos primitivos reuniéndose para partir el pan cada domingo. Aparte de la Didache, también Justino Mártir en su apología detalla el mismo hecho. Así que además de esto, el texto enseña que los cristianos perseveraron en el partimiento del pan. Y esta práctica que estamos leyendo en Hechos 2:42 está enumerada o enlistada con otras actividades religiosas, como lo es la oración y la persistencia en la doctrina apostólica. Así que el contexto nos define claramente, nos define muy bien, que esto hace referencia a la participación de la cena del Señor cada domingo y no una cena común o un alimento común.
Recomiendo leer una vez más Hechos 27, en donde dice que partían el pan o que conmemoraban, la cena del Señor el día domingo. Y bueno, pudiéramos añadir otro dato para conocer que esto se refiere a la cena del Señor, y es que el artículo el, o sea, cuando leemos en el partimiento del pan, cuando leemos esa frase, ese artículo en el griego, según los eruditos del idioma, indica un evento en particular bajo consideración, es decir, un evento especial bajo consideración, y no una comida común. Así que esto es vital. Si queremos permanecer dentro de los linderos de la iglesia, mi querido hermano, los cristianos deben perseverar cada domingo tomando el pan, tomando esta cena. Debemos persistir obstinadamente, como decía la definición de perseverancia, en la observación y participación de este valioso recordatorio de la muerte de nuestro Salvador. Por último, y nada menos importante, nuestro texto base concluye diciendo que los cristianos, una vez que ingresaron a la iglesia, perseveraron en las oraciones, así dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y al final dice en las oraciones, algo muy importante. La Biblia dice en Hechos capítulo 12 y versículo 5, Hechos capítulo 12 y verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Note las ocasiones en las cuales la iglesia oró a Dios por la situación de su hermano, el apóstol Pedro. Dice la escritura, lo acabamos de leer, que era sin cesar, hacían oración sin cesar. Esto trae a la mente una idea de persistencia, constancia, insistencia y sobre todo ese amor de hermandad con el cual la iglesia estaba forrada. De verdad, debemos reflexionar y meditar en las veces que vamos a oración a nuestro Padre Celestial. Debemos anhelar convertirnos en hombres y mujeres de oración, en jóvenes de oración, enseñando a nuestros niños desde temprana edad la oración, siempre balanceando, claro, nuestras peticiones, de manera que sean consistentes con nuestro cristianismo, porque a veces pedimos mal, como dice Santiago. Efesios capítulo 6 y verso 18, otro texto importante respecto a la oración. Efesios capítulo 6 y verso 18, la Biblia dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si pueden notar, hemos escuchado mucho esta palabra perseverancia. Es muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17, un texto muy pequeño pero grande en cuestiones de significado del mensaje. Ahí el texto dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y bueno, pues sería absurdo y sin provecho querer ser parte de una empresa sin una vez dentro no existe servicio en nosotros. Sería ilógico prepararme para entrar a una universidad de alta demanda y una vez dentro dejar los estudios. De hecho, es muy alentador saber que adquirí mi lugar en una buena escuela, pero eso fue solo el inicio. La verdadera satisfacción viene al terminar una carrera. Piense esto, mi querido hermano, aplicándolo a la iglesia. Muchos hemos entrado y es un gusto tremendo, pero aquí lo importante es prevalecer al grado de llegar a los cielos. Esta será la felicidad en su máximo esplendor. Así que no piense que no hay nada que hacer una vez dentro de la iglesia. Si nos sentimos satisfechos con solo asistir a la reunión del domingo, creo que hay algo mal en nuestro cristianismo. Que nunca dejemos de perseverar en la doctrina de Cristo, la comunión de los santos, la participación en la Santa Cena y en las oraciones. Podríamos abarcar mencionando otras cosas en que perseverar como miembros de la iglesia, pero estas que leemos en Hechos 2:42 son las que marca el texto mismo y ciertamente son importantísimas. Muchas gracias por escuchar, hermano, y se despide con mucho gusto Eduardo Quintana. Muchas gracias.